buenas tardes para todos. Yo estoy muy contento de estar aquí. ¿Cómo estás tú? Bien, primero quiero darles muchas gracias por atender todas las indicaciones en cuanto a sentarnos más adelante, etcétera. Esto es de gran ayuda para nosotros. Muchas gracias. De hecho, todos fueron tan juiciosos en las dos celebraciones de esta mañana que yo hasta les dije, démonos un aplauso a todos. Entonces, démonos un aplauso. Porque fue hermoso la forma en que entramos, nos sometimos a la dirección de los asistentes y todo, y así aseguramos que hubiera espacio para muchos visitantes el día de hoy. Estamos leyendo la Biblia en un año y precisamente hoy leeríamos, si lo hemos hecho ya o algunos lo hacen al final del día, en Éxodo capítulo 25. Y quiero leerlo con ustedes del verso 1 al verso 9. Éxodo 25 del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. El Señor habló a Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Por favor, anote esa frase. ¿Quiénes deberían presentar la ofrenda? Todos los que sientan deseos de traérmela. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente. Noten la lista: oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí, escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de delfín o de tejón, madera de acacia, aceite para la lámpara, especias para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, y piedras de ónice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. ¿Para qué sería el santuario? Dice el Señor, para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. ¿Cómo debería ser el santuario? Como una réplica exacta del modelo que el Señor le mostraría a Moisés. Oremos. Señor, en este momento para leer algo de tu palabra y preparar nuestros corazones para el ministerio poético y musical de nuestro querido hermano y su grupo, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender esta porción de tu palabra. Nosotros, los cristianos, creemos en la locura de la predicación. Creemos que dependemos de palabras más que de cualquier otra cosa, y que esas palabras no sean las palabras del mundo o las palabras de moda, sino la palabra de Dios, que tiene poder para crear cosas, para sanar cosas, para consolar, para llenar, para restaurar y para dirigir nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, que te necesitamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta lista parece la lista de útiles escolares, que los niños la encuentran muy interesante porque van a estrenar colores, cuadernos, cartillas y todo aquello, pero quienes ya hemos pasado por ahí no nos parece a primera vista muy interesante, una lista de pedidos que hace el Señor a su pueblo. Sin embargo, este capítulo 25 es la introducción a la última y tercera parte del libro de Éxodo. Si usted no ha leído mucho la Biblia, el libro de Éxodo es extraordinariamente importante para ti. Un pequeño resumen del libro de Éxodo nos muestra que nos relata del capítulo 1 al 19 la liberación. Dios liberó un pueblo esclavo, así como hoy en día libera esclavos de pornografía, de tabaquismo, de internet, del celular, de relaciones abusivas, etcétera, etcétera. La segunda parte del libro de Éxodo es capítulo 20 al 24, la ley, esta manifestación de la voluntad de Dios y cómo viviría una sociedad perfecta. Y la tercera parte es la liturgia, capítulo 25 al 40. 40% del libro de Éxodo es dedicado a dar indicaciones para una obra de arte, una construcción artística preciosa. No sé, los que vienen leyendo Éxodo ya se dieron cuenta que el libro comienza con una cuna. Una cuna que una mujer con lágrimas en los ojos y atemorizada como la que más, preparó para salvar a su hijito en una estrategia que Dios le puso en su corazón: ponerlo en el Nilo y esperar que alguien de los egipcios lo recogiera y lo adoptara. Y así pasó. Por eso Moisés se llama Moisés, salvado de las aguas. Pero el libro de Éxodo, que empieza con una cuna que salva a un niño, termina en un santuario que salva a una nación. De hecho, esa nación es llamada en Éxodo el primogénito del Señor, el Hijo del Señor.
Y ese santuario de adoración es el medio por el cual Dios protege y guarda la identidad de una nación. ¿Quieren saber por qué nosotros cantamos tanto? Y pensamos que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios, porque somos protegidos por esa adoración. Bueno, estas son las indicaciones para una obra de arte. Los evangélicos no somos conocidos por nuestro alto interés en el arte. A menudo por una errónea interpretación de Éxodo 20, los 10 mandamientos, donde se prohíbe la construcción de imágenes para adorar o venerar. Quizás la música es de las pocas artes que se salva y tiene presencia en la iglesia, pero aún la música, en lugar de ser estimulada y explorada y dinamizada, es más bien usada para los objetivos de algunos líderes religiosos. Piensen, por ejemplo, en la arquitectura y la decoración de espacios. En ese asunto, los cristianos evangélicos damos pena. Los más estilizados construyen espacios que lucen funcionales y dinámicos, pero no necesariamente bellos. Los menos estilizados sencillamente tumbamos muros y arrendamos bodegas. Claro, yo sé que eso tiene que ver algo con el asunto de las finanzas, pero nadie podría negar que estamos ante una carencia de arte cristiano que es absolutamente lamentable. Noten que en nuestro texto se les está pidiendo dar ofrendas, pero estas ofrendas no son para ser acumuladas o para sufragar los gastos del pueblo de Dios. Con esas ofrendas no se compraron armas, comida o carpas para caminar por el desierto 40 años. Dios se ocupó de esas necesidades de otras formas sobrenaturales. Esto fue usado para una construcción de arte, una expresión de arte que adoraría a Dios. Yo creo que si Judas hubiera estado en el desierto, él hubiera pegado el grito en el cielo, como lo hizo con el perfume costoso que se derramó a los pies de Jesús, preparándolo para su sepultura. Las ofrendas fueron materias primas para una construcción artística que moralmente era correcta y que era útil para comunicar el valor de la historia de la redención que uniría y guiaría al pueblo de Dios. Esta construcción del santuario era una especie de caldo de cultivo para formar una nación, y lo que tenemos que aprender rápidamente esta noche es cuáles son las directrices para eso. Primera directriz: las personas, noten en el verso 2, la deben presentar todos los que sientan deseos de traerla. ¿Notaron eso? Dios no quiere que tú le des algo si no lo deseas, pero aquí hay algo muy importante. Este es un nuevo deseo. Los esclavos, ellos eran esclavos. Habían pasado por generaciones siendo esclavos, lo único que sabían es ser esclavos. Los esclavos no tienen deseos. Los esclavos son dominados por los deseos de otros, no tienen voluntad, su horizonte, sus sueños, el universo de sus sueños está roto. Pero aquí está el Evangelio. El Señor los liberó y les dio nuevos deseos. El reino de Dios es el asunto del cambio de deseos. Cuando tú llegas a Cristo con deseos que desorientan, contaminan, envenenan tu vida, tus relaciones, tu familia, y Dios te cambia los deseos. Estos esclavos que quizás solo querían o solo deseaban que muriera Faraón, ahora deseaban adorar a Dios. Dios cambia el deseo de los esclavos y los pasa de ser esclavos a artistas por la gracia de Dios. Este asunto del deseo es muy importante porque son deseos dados por Dios. A veces los artistas piensan que hacer arte es sencillamente darle rienda suelta a su deseo, que ser artista es sencillamente hacer lo que se le venga en gana, como el señor que hace una semana sencillamente pegó literalmente un banano en una sala de exposición y llamó a eso arte. Estos artistas eran guiados por un modelo, verso 9. Deben hacerlo todo en la forma que es presentado en el modelo, y los artistas saben eso bien, que hay que expresar el arte pero dentro de un modelo. Por ejemplo, los que usan para cantar o tocar jazz saben que deben mantenerse dentro de cierta tonalidad y ciertos modos para poder hacer ese arte. Lo mismo los pintores, dentro de cierta escuela, ciertos modos, ciertos colores para poder ejercer su arte. Estos artistas eran llenados con nuevo deseo, pero eran deseos conducidos por Dios. Si tú eres artista, pero también si no lo eres, yo quiero decirte eso: Dios
Cambia tus deseos. Dios trabaja en tu deseo. Dios está en el negocio de desplazar deseos destructivos de tu vida y poner por el poder de su palabra deseos en tu corazón que le den gloria a Dios. Bueno, esta ofrenda, ven, del verso 3 al 7, era una colección de objetos que se le pedía a estos esclavos recién liberados, pero es una colección de objetos muy específica. Déjenme decirles tres cosas que tienen que ver con los objetos que se usan para hacer arte. Lo primero es que son objetos que reflejan riqueza. Eran costosos, no era barato. 1 tonelada de oro, 2.3 toneladas de bronce, 3.3 toneladas de plata, y eso sin mencionar todas las telas y todos los ornamentos que se usaban para la adoración. Era riqueza. Cualquiera de ellos hubiera pensado que esa riqueza que les dieron los egipcios cuando literalmente despojaron los egipcios, asustados por las plagas, y los llenaron de riqueza cuando salieron hacia el desierto, muchos de ellos hubieran pensado como nosotros: yo lo voy a guardar para cuando haya una necesidad. Lo voy a guardar como herencia para mi familia. Pero el Señor les dijo: lo más importante es que esto sea usado para construir un santuario, un altar para el Señor. Estos objetos también significaban trabajo. No todos eran costosos. Algunos de esos objetos representaban más la labor humana. Por ejemplo, una piel que debería ser trabajada y preparada y teñida debidamente. Reflejaban el trabajo humano. Y en tercer lugar, reflejaban la creatividad. A algunos Dios les daba creatividad para el diseño, otros para la contemplación. ¿Y cuánto se necesita esa expectativa con la que ellos trajeron? Ellos trajeron todas estas cosas sin saber exactamente para qué serían usadas. Moisés había visto el modelo, ellos no. Yo me imagino que ellos actuaron como el jovencito, recuerdan, en el Evangelio, que entregó su almuerzo, confiado que Jesús haría algo con su almuerzo. Y Dios lo multiplicó para que miles de personas comieran, porque estaba entrando en contacto con el multiplicador, que Dios nos dé esa santa expectativa de que lo que nosotros ponemos en el altar, Dios va a hacer cosas extraordinarias. Y aquí hizo una obra de arte. Y en tercer lugar, esta obra de arte tiene mucho que ver con el Evangelio, porque tenía una pedagogía. No sé si han notado cuando piensan en el santuario, y lo leerán en los próximos días en los capítulos que leeremos, que no se parecían para nada a las pirámides. 400 años habían pasado contemplando las pirámides egipcias, y el santuario era totalmente distinto a las pirámides. Las pirámides evocaban la muerte, el más allá controlado por el más acá, es decir, que ellos pensaban que iban a poder llevarse todas sus riquezas. De hecho, se enterraban con sus propios seres queridos, con hijos, esclavos y con todas las riquezas, pensando que así controlarían la eternidad. Y muchas de esas efigies y pirámides se hicieron fuera de la ciudad. ¿Qué tan distinto al santuario construido en el centro mismo de la ciudad, para la honra y gloria de Dios, para que se reflejara la gloria de Dios? Tres propósitos de ese pedagogía del santuario. Rápidamente, el verso 8 dice que se haría para que el Señor habite. Dios iba a vivir con ellos, ahí en el centro mismo. Primera pista es adoración. Por eso se llamaba el lugar o el tabernáculo o el lugar de encuentro con Dios. Sería el lugar donde conocerían a Dios. Ese santuario que yo sé que nos suena un poco extraño, con sus telas, con sus capiteles, con sus inciensos, con sus arcas, lavatorios, nos parece un poco extraño a nosotros, pero para ellos era muy claro que les mostraba al Dios que perdona y al Dios que adopta y camina con un pueblo. Y ese es el Dios que nosotros adoramos cuando nos damos cuenta que Él, como cantábamos ahorita, nos libera y nos perdona. Y no solo eso, porque no nos volvemos una carga para Él, sino que nos pone en la posición de hijos e hijas amados y amadas por el Señor. Segundo propósito, dirección. Encima del santuario se ponía la nube y la columna de fuego, y cuando ésta se movía, ellos marchaban. Es decir, que la dirección era la misma presencia de Dios, y vamos a leerlo una y otra vez en todos sus elementos. Era la misma persona del Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, guiándolos y diciéndoles en la noche que Él los protegía. Un milagro extraordinario. Todas las noches eran iluminados por una columna de fuego que les recordaba que Dios estaba ahí y que Dios no duerme. Lo cual es una promesa muy, muy especial para nosotros los que sufrimos con asuntos de sueño. Que Dios no duerme,
que Él está presente y que nos cuida. El tercer propósito no era solo la adoración y la dirección, sino también la unidad del pueblo. Y era una unidad de centro. Si hubiera habido un dron en esos días, el dron puesto arriba hubiera visto una cruz. Las tribus se organizaban en 4 partes alrededor del tabernáculo y formaban la señal de quién sería el Mesías. Y en el centro mismo estaba la presencia del Señor, diciendo que nuestra unidad y nuestro amor no está marcado por fronteras o por límites o por instituciones, sino porque todos caminamos hacia la persona de Jesús. Si usted y yo caminamos hacia la persona de Jesús, nuestra relación se hace más fácil y más creciente. Porque no estás para satisfacer tus deseos o crear tu propio imperio, sino para correr hacia la persona de Jesús. Cuando todos corremos hacia la persona de Jesús, somos su cuerpo, somos su amor, somos sus protegidos y sus bendecidos. Todo apunta a la persona de Jesús. Obras de arte para la gloria de Dios. Aplicación. ¿Debemos escuchar reggaetón? ¿Debemos tener piezas de arte en nuestra casa? Sí, señalan a la gloriosa presencia de Dios. Sí, nos muestran cosas buenas, bellas. Sí, nos dicen cosas que son verdad y que son significativas e importantes para la humanidad. Yo sé, los jóvenes se sienten mal conmigo porque menciono el reggaetón. Pero deberíamos escuchar música del despecho, que denigra de la mujer, que exalta el adulterio y que muchas veces lo hacemos solo por divertirnos un rato. Deberíamos escucharlo. El santuario nos dice que una pieza de arte debe ser buena, moralmente correcta, que una pieza de arte debe ser bella y embellecer de tal manera que nos acerque a Dios y que debe decirnos la verdad, una verdad que nos conecte con el Evangelio, con nuestra necesidad de perdón y de restauración en Cristo. Cierra sus ojos conmigo y oramos.